Nos educan para ganar, nos educan para ser exitosos, pero no nos educan para construir el bien común. Competir, ser exitosos y demás está dentro de una lógica de bien particular, de bien individual. Y entonces nos educan para eso. Usted a lo suyo. Usted no se distraiga con cosas de otros. Usted gane y los otros que pierdan, obviamente. Vean cómo ahí vamos restando. En vez de sumar, restamos. Y la verdad es que no hay materias, a pesar de que se nos enseña luego valores y cuestiones de moral, la práctica diaria nos cuesta muchísimo, muchísimo construir el bien común. Ni sabemos qué es el bien común. Y entonces prima, pues que cada quien sus intereses, cada quien sus cosas, sus ideas, y punto. Y en la vida social así estamos, cada quien con lo suyo, enfocado a lo suyo personal, individual o si acaso de familia o de parroquia o de grupo de iglesia, pero muy individualizados, demasiado individualizados. Si Jesús volviera a nacer y naciera en México y nos viera, ¿cómo estamos? Diría, ay caramba, qué individualismo tan feroz se vive aquí, a pesar de que me nombran y se dicen cristianos. Y luego tenemos poca voluntad y capacidad de asociarnos con otros para trabajar juntos. Hay veces que hasta en el trabajo, que ya es trabajo, nos cuesta trabajo relacionarnos con los compañeros, asociarnos para cumplir las metas, y hasta en el trabajo mismo nos vamos poniendo zancadillas. Pues si eso pasa en el trabajo, que nos pagan por hacer algo con una finalidad común, imagínense a nivel social. Nos cuesta mucho trabajo asociarnos, o sea, formar grupos, estructurarnos y ponernos a trabajar juntos. Eso es asociarnos. A eso se requiere voluntad, pero no nos han educado la voluntad para eso. Y entonces tenemos problemas sociales comunes, la violencia, la falta de servicios, la corrupción misma, problemas de educación, de calidad, problemas de salud, no se diga, son problemas comunes, en el sentido que lo padezco yo, pero también mi vecino y el otro vecino y mi familiar de enfrente y mis amigos que viven atrás, y son problemas comunes, pero cada quien los quiere resolver de manera individual. Y así las cosas no se resuelve nada. Problemas comunes se resuelven con trabajo común, problemas individuales se resuelven probablemente a nivel individual. Pero si las situaciones que estamos enfrentando impactan a muchos o a todos, pues la respuesta está en que muchos o todos aprendamos a trabajar juntos. Y entonces, esta descomposición social la quiero poner en esta grafiquita que seguramente ya conocen ustedes, estos burritos, la historia de los dos burritos, que es una metáfora, ¿no? Entonces, están los dos burritos, cada quien está mirando para su esquina. En la primera línea, los burritos, cada quien mira para su esquina, porque en la esquina está su propio interés. Y no se dan cuenta que están unidos por un lazo que los ata al cuello. Como ciudadanos no nos damos cuenta que estamos unidos muy estrechamente a la vida de los otros. Estamos unidos. Compartimos un espacio en una ciudad, en un pueblo, en una casa, en una colonia, en una unidad habitacional. Compartimos el mismo aire, compartimos el sol, compartimos el clima, a veces es adverso, a veces es propicio. Compartimos hasta el idioma, compartimos que las autoridades de unos, pues son para todos. Si son autoridades, pues gobiernan para todos. Compartimos muchas cosas, el tiempo mismo, coincidimos en el tiempo, a lo mejor también hasta compartimos la fe y no nos damos cuenta de eso. Y entonces en la segunda línea, cada burrito jala para su esquina.
jala para su esquina y no logra llegar a la meta, no logra llegar a donde está la comida. Tercera línea, jala más duro, pero cada burrito, y lo único que logran es ahogarse, cansarse. Cuarta línea, cansados, hartos de estar jale y jale y no lograr su objetivo, se ponen uno de frente al otro y se ponen a dialogar. Oye, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para tú obtener tu beneficio, pero yo también el mío? Dado que estamos unidos por lazos muy estrechos. Ese diálogo se llama política, amigos, amigas. Eso es la política. Dialogar para buscar soluciones a problemas comunes. El que dialoga buscando soluciones hace política. No hace política buena el que grita, el que hace desmanes, el que se ofende, el que descalifica. No, eso no es hacer política. Hacer política es dialogar para cómo le hacemos para que tú obtengas el resultado que buscas y yo también. De manera armónica, de manera que los dos ganemos. Fíjense, ahí está el sumar. Los dos ganemos. Se ponen de acuerdo y entonces dicen, bueno, primero vamos a tu rincón y luego vamos al mío. Y los dos obtenemos lo que necesitamos. Bueno, esto tan sencillo que les he explicado, no lo sabemos hacer en México. No lo sabemos hacer. Nos gusta más pelear, nos gusta más denostar, nos gusta más jalar y jalar y jalar. No nos gusta dialogar, no sabemos dialogar. No sabemos ceder, porque el burrito del lado izquierdo, perdón, el burrito que está del lado derecho, primero cedió y se fue a la otra esquina. Y luego el otro cedió. Siempre que se buscan soluciones, se tiene que ceder. El que quiera ir a dialogar y salirse todo con la suya, todo su propuesta, todo lo que él planteó, pues no significa que no sabe dialogar. Imagínense una pareja que está enojada, pues también hay que hacer política, hay que sentarse a dialogar. Ya las situaciones de pareja pues tienen ciertas características, ¿no? Pero también los vecinos, si tienen problemas comunes, que otro vecino echa la basura, pues hay que sentarse a dialogar para resolver, para sumar, para que todos obtengamos lo que necesitamos. Esto nos cuesta mucho, 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 mucho. No hemos aprendido a hacerlo. Y fíjense que los católicos deberíamos de dar ejemplo de esto, por la misma fe. La misma fe es un motivo, es una fuerza, es un aliento que nos empuja a cumplir mejor este propósito de sumar. Y lo van a ver ahorita por qué. Bueno, así estamos en la vida social. ¿Cómo estamos en la vida eclesial, en la vida de los laicos, dentro de la iglesia? Y aquí yo les propongo estas tentaciones, sobre todo hablando del compromiso social, no del compromiso litúrgico o evangelizador o de catequesis o de retiro, no, el compromiso social del laico. Entonces, los laicos estamos cayendo en unas tentaciones, pues que no hay que huir de las tentaciones, tenemos que salirnos de ahí, incluso pedirle la gracia a Dios para que nos ayude a salir de ahí. Una pregunta, ¿me están escuchando bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, vamos bien. Sí. Sí. Ok, bueno, entonces, primera tentación, el simplismo. Ser simplones. El simplismo significa negar que la realidad social es compleja. Y al negar que la realidad social es compleja, buscamos soluciones simples. Y así no podemos avanzar. Así no se pueden poner soluciones reales. La doctrina social de la Iglesia reconoce que la realidad social es compleja. Tiene muchos factores, muchos elementos, entran en juego. Unas causas se unen a otras y entonces dan otros efectos, y esos efectos a la vez se convierten en causas de otros efectos, y la dinámica social es compleja.
Bueno, hoy día estamos asistiendo a una tentación también de los políticos a ser simplistas, simplones. Ven la realidad de una manera poco científica, poco seria, y ofrecen propuestas poco serias. Dicho sea de paso, propuestas que no solucionan nada. Entonces nosotros no podemos chuparnos el dedo y ser, perdónenme la expresión, ser tontos y tragarnos ese simplismo con el cual nos quieren tratar los políticos. Y nosotros tenemos que obligar a los políticos a no ser simplones y simplistas, a reconocer la complejidad de la realidad social y a buscar soluciones inteligentes, científicas, serias. Segunda tentación de los católicos, laicos. Vamos a uniformar el compromiso. Algunos de ustedes a lo mejor en este curso piensan que les vamos a decir qué hacer, que les vamos a decir el remedio y el trapito, como decía mi abuelita. Ante estos problemas que estamos viviendo, esto es lo que tienen que hacer. A, B, C y D. Punto. Y todos vamos, están llamados y están convocados, y chin chin el que se raje, a sujetarse a esa única forma de compromiso. Esa es parte de un simplismo que no nos lleva a ningún lado. No es cierto que uniéndonos todos en una sola acción vamos a lograr construir el bien común. Ahorita lo van a ver por qué. Entonces, no hay que uniformar el compromiso diciendo, es que todos los católicos de Chiapas, de Tuxtla, nuestro compromiso político es este y nada más. Esa uniformidad manifiesta simplismo y no ayuda. Tener una lectura, un análisis e incluso una terapia única tampoco ayuda, es una tentación. El compromiso de un partido político católico. Siempre que hay elecciones, surgen ideas de católicos de buena voluntad, digo yo, pero que no conocen la doctrina social ni la historia. En otros tiempos, a finales del 800, principios del siglo XX, cuando incluso muchas naciones estaban surgiendo apenas a la vida democrática, sí la Iglesia propuso formar partidos católicos, de católicos. Pero eso ya se quedó atrás en el tiempo. La historia nos demuestra que no dio resultado y no es lo mejor. Tan es así que hoy ningún documento de la Iglesia, documento de magisterio social, ni tampoco el Papa Francisco propone formar un partido católico. Vamos a verlo por qué. Entonces, esa tentación hay que alejarla. Hay que alejarla por completo. Otra tentación, el voto católico, que así le han llamado unos, el voto católico. Es una forma de uniformar el compromiso. Es decir, todos los católicos votamos esta opción o estas opciones. El 21, en junio del 2021 vamos a tener elecciones en todo el país. Por eso este curso se está dando en todo el país, porque vamos a elegir poco más de 21,000 servidores públicos. Es una barbaridad. Entre senadores, diputados, algunos gobernadores, presidentes municipales, cabildos y congresos locales, son 21,000 personas que van a ser electas, poco más de 21,000. Es una barbaridad. Bueno, los católicos estamos en todas partes y estamos llamados a participar, pero no uniformando el voto. Lo vamos a ver ahorita por qué no. Esa es una tentación que también no hay que darle cabida. No corresponde a la doctrina social de la Iglesia, ¿ok? Puede corresponder a intenciones de algunos católicos, incluso algunos padres, incluso algunos obispos. Pero perdón que se los diga, esa opción de ellos está al margen de lo que propone la doctrina social de la Iglesia. Tampoco vamos a llegar a repetir lo que están haciendo otros, descalificar al distinto. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y si no estás conmigo, te descalifico, te destruyo,
Esa es otra tentación que el católico no puede hacer. Ahorita lo vamos a ver por qué. La descalificación, que además se ha vuelto un deporte nacional. Entonces, esas tentaciones, sí, 6 tentaciones, hay que evitarlas. Y evitar esas tentaciones significa que como laicos estamos madurando, estamos creciendo en la fe, en el compromiso, vamos entendiendo mejor nuestro papel en el mundo y lo vamos realizando poco a poco de la mejor manera posible. Y como ustedes, que ahorita aquí en el grupo, pues hay unas 31 personas, pero hay otras 60 en Monterrey, y otras 40 en Campeche, y otras 200 en Toluca, y en todo el país se está dando este curso para que en todo el país los católicos, saliendo a votar con estos principios, marquemos una señal, hagamos historia, aunque no me gusta usar esa expresión, pongamos un sello en la realidad. Ahora bien, la pluralidad no nos debe de espantar. Pluralidad, pluralismo no nos debe de espantar. Y no confundamos pluralidad con relatividad o relativismo, porque muchos católicos luego lo asocian y se espantan y dicen, no, nada de relativismo, entonces un solo compromiso. La pluralidad es parte de un estado normal de las cosas, incluso dentro de la iglesia, ¿eh? Déjenme ponerles unos ejemplos. ¿Hay un solo plan pastoral para todas las diócesis en México? No. Hay una pluralidad de planes pastorales. Pero imagínate, Cada diócesis tiene su plan pastoral. Es más, hay veces que si en una diócesis cambia obispo, pues deja atrás el plan pastoral anterior, puede ser una asamblea o puede ser un sínodo diocesano, y puede poner otro plan pastoral. No existe un solo plan para la acción de la iglesia en todo el país. Y los planes también se van cambiando y se van modificando según el tiempo y las exigencias. Entonces hay una pluralidad de planes pastorales en la iglesia en México. No existe una congregación religiosa que uniforme a todas. Hay muchas congregaciones religiosas, pluralidad de congregaciones, masculinas, femeninas, unas con un hábito, otras con otro, otras sin hábito, unas dedicadas a la educación, otras dedicadas a los ancianitos, otras a los niños, otras a, qué sé yo, a tantas causas. No existe una única manera de ser religioso. Existe una pluralidad de comunidades religiosas con votos, cada una con su misión, su carisma y sus medios. También cada grupo apostólico tiene sus propias misiones y sus propios medios. Familia Educadora en la Fe tiene su misión, sus medios, sus instrumentos, sus estatutos, distintos de Acción Católica, distintos de cursillos de cristiandad. Y así hay cantidad de movimientos. Se es católico y se asocia con otros laicos para formar un grupo de manera plural. No hay una única manera de hacerlo. E incluso cada familia tiene su propio don, su propia forma de ser iglesia doméstica. La familia de Graciela Castillo es dentro de casa, pues es una iglesia doméstica. Y lo mismo lo de Diana Lorena y lo mismo de Celerina de Jesús. Y cada uno tiene su iglesia doméstica. Y hay particularidades, hay distinciones. Todas son una iglesia doméstica, pero no son igualitas. No están uniformadas. Tienen sus particularidades. Bienvenida a la pluralidad. Y bueno, cada uno sigue a Jesús de manera personal, de manera muy propia, como cada quien lo va entendiendo y según la generosidad de cada uno. Todo católico está llamado a seguir a Jesús y a ser santo, pero cada uno desde su propio ser y quehacer, desde sus propias capacidades y generosidades.
Entonces, vean, son ejemplos de cómo en la iglesia la pluralidad es lo normal. Entonces, no nos debe de espantar la pluralidad, y menos en el compromiso político. ¿Ok? Vamos a ver por qué no nos debe de espantar la pluralidad. Entonces, vamos a ir a un poquito de elementos doctrinales. La doctrina de la Iglesia Católica, ¿qué nos dice? Porque si comprendemos mejor las cosas, vamos a poder comprometernos mejor. Comprender para comprometerse. Comprender mejor quién es el hombre, la sociedad, el bien común, para comprometerme mejor con el hombre, con la sociedad, con el bien común. Si no comprendo, aunque tenga buena voluntad, echo a perder, no ayudo. Hay un dicho, ¿no? Mejor no ayudes, ¿no? Porque tu ayuda es más bien un estorbo. Pues sí, porque una persona que quiera aportar, quiere participar, pero sin conocimiento de causa, en vez de ayudar, estorba, echa a perder. Entonces, vamos a ver algunos elementos de la doctrina de la iglesia. Primero, fíjense que desde aquí, vamos a justificar esa pluralidad. Una fe en Cristo. Es la misma fe. De hecho, es un don que recibimos en la iglesia, que es una, y todos los que participamos en esta iglesia tenemos una misión, una sola misión, que es llevar la salvación de Jesús o la salvación en Jesús, Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros, por nuestra salvación, llevarla a todos los hombres, de todos los pueblos, de todos los tiempos. Y esa misión, entonces, es universal, es abierta a todos. Abierta a todos. ¿Por qué se encarnó Dios? Pues porque estábamos extraviados, perdidos. ¿Por qué se encarnó y nos enseñó lo que nos enseñó? Porque estábamos extraviados, perdidos. ¿Qué hace la iglesia? Ir a todos los que están extraviados y perdidos para llevarles la verdad sobre el hombre, la verdad sobre Cristo, la verdad sobre la iglesia, y conociendo esta verdad, la asuman, la acepten, se hagan parte de, acepten esta salvación, ¿no? Pero fíjense, la parte de abajo es la que me interesa resaltar, abierta a todos. Oiga, me pueden preguntar, ¿también a los homosexuales? A todos. Y también a los pecadores, a todos. Y a los que hacen mal, tipo narcotráfico o asesinatos y grupos guerrilleros, a todos. Para eso está la iglesia, para llevar la salvación a todos. Entonces, una fe, sí, una iglesia, sí, una misión, sí, pero abierta a todos. Y Jesús nos puso ejemplo, pues, de los ejemplos más radicales, ¿no? Porque se reunía con las prostitutas y con los publicanos y con los pecadores y con aquellos hombres y mujeres de su tiempo que eran mal vistos, muy mal vistos, sobre todo por la parte religiosa, ¿no? A ellos iba. Y cuando le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué vas para allá? Pues porque no tiene necesidad de médico el que está sano, sino que está enfermo. Y ellos están enfermos, de alguna manera, pues. Entonces, el hecho de que la misión de la iglesia sea para todos, nos hace que como iglesia tengamos que aprender a sumar, no a restar, no a sacar, sino a meter, a sumar. Y esto también se traduce en el ámbito político. Y ahí el laico tiene vela en el entierro, tiene mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué busca el laico en política? Si ustedes se pueden preguntar, ¿qué buscamos nosotros como laicos? Que queremos seguir a Jesús, que estamos haciendo nuestro esfuerzo por obedecer la doctrina, en los sacramentos, la Eucaristía, la oración, todo esto. ¿Qué buscamos cuando vamos al mundo de la política?
No buscamos un hueso, o un hueso por un hueso, un cargo por un cargo. Mucho menos enriquecernos, beneficiarnos de eso. No buscamos poder, porque es bien bonito mandar, ¿eh? Mandar y que te obedezcan tiene su atractivo. ¿A quién no le gusta mandar? ¿Y a poco, a quién de ustedes les gusta que todo el tiempo le estén mandando? No, el poder tiene su atractivo, tiene su seducción. No buscamos eso. ¿Qué buscamos como católicos? Si yo pudiera tatuarles algo en su piel, les tatuaría esto en su frente, para que nunca se les olvide. El católico en política contribuye a construir el bien común. Si lo hace, se santifica. Si no lo hace, se aleja de su santificación. Oiga, pero yo no me meto en política porque pues ya ve que es pura porquería, pura suciedad, pura corrupción, todos son iguales. Yo por eso estoy en la iglesia y ahí tengo 8 cargos. Soy catequista, ministro extraordinario de la Eucaristía, le ayudo al Padre a lavar la iglesia todos los fines de semana. ¿No basta con eso? No, porque usted y yo como laicos, nuestra primera responsabilidad es construir el bien común. Y si lo hacemos, nos santificamos. Y si no lo hacemos, nos alejamos de ese propósito que es nuestra propia santificación. ¿Qué es el bien común? Porque es una expresión muy común de usar, valga la redundancia. Se usa mucho, la usan mucho los políticos, nosotros también a veces lo usamos, sin saber su contenido, sin saber qué es el bien común. Y entonces les propongo esta definición que es de los documentos de la Iglesia, concretamente de la Gaudium et Spes. Dice: el bien común es un conjunto de condiciones sociales. Ese conjunto permiten, favorecen que cada persona y cada grupo dentro de la sociedad alcance su fin, logre eso que ellos quieren lograr, sus propósitos, su perfeccionamiento, según como lo entiendan. Fíjense que bien común no es, traducido en política, un gobierno que tiene un saco de dinero y que lo reparte a través de programas sociales. Pues es una parte mínima de entender el bien común. Es una reducción brutal del bien común. Entonces, pero hoy mucha gente se lo ha creído, ¿eh? Es un buen gobierno si reparte dinero. Por eso voto por él. Bueno, pues ese gobierno que solo reparte dinero no está generando el bien común, porque no está generando condiciones que permitan y favorezcan que cada uno de nosotros en lo individual y cada uno de nosotros en lo grupal logremos nuestro perfeccionamiento. Y entonces miren, ¿qué cosa es el bien común? La palabra condiciones es la clave. Si entendemos esto, vamos a entender mucho de por qué nuestra vida política está mal y todo lo que tenemos que hacer, porque tenemos mucho trabajo que hacer. Condiciones son, por ejemplo, las costumbres. Las costumbres. Genera bien común ser puntual. No genera bien común ser impuntual. Si yo tengo que hacer un trabajo y me cito con mis colaboradores a las 7 y yo llego a las 8, pues yo estoy ahí. Y ya ves que tiene la costumbre de ser impuntual. Bueno, pues eso no genera bien común. La costumbre de gritar en vez de dialogar. La costumbre de denostar en vez de verle lo positivo a las cosas. Si yo tengo la costumbre de no pagar impuestos, busco la manera de no pagar impuestos, no estoy construyendo el bien y eso ya se hace una costumbre. Si yo tengo la costumbre de que no voy a votar, pues es una costumbre que afecta al bien común. O tengo la costumbre de ir a votar, pero siempre voy a votar por el que me da más regalos materiales. Y no me interesa su proyecto,
No me interesa qué más ofrece. Con que me dé dinero, o me dé unas láminas, o unos puerquitos, o no sé qué cosas dan. Yo por eso voto. Bueno, pues la persona que está acostumbrada a votar por la dádiva material previa al voto, pues esa costumbre no construye el bien común. Son costumbres, ¿eh? Atrás de las costumbres hay valores o antivalores. Con los ejemplos que he puesto, ustedes solitos caen en la cuenta que hay cosas que son valores y hay cosas que no son valores, que no es valioso. Valores son las conductas valiosas de los seres humanos. Ser puntual es un valor porque es valioso para un ser humano ser puntual. Ser responsable es un valor. No corromperse es un valor. Ser honesto es un valor. Son cosas valiosas que califican el actuar de los seres humanos. El bien común está formado también de estos valores y si se van compartiendo, se forma una cosa que se llama un etos social, una ética social. Déjenme poner dos ejemplos. Si ustedes conocen, y seguramente si no han estado físicamente, pero saben esto, ¿no? Si usted está en México y va por la calle, es muy fácil, sea que vaya caminando o sea que vaya en el coche, aquí con mucha facilidad echamos la basura a la calle. Y muchos lo hacemos. No es algo valioso ni es una buena costumbre, ¿eh? Echar la basura a la calle. Ah, pero si cruzamos la frontera y estamos en Estados Unidos, en Laredo, Texas, o en San Diego, ahí ya nadie, ni nosotros echamos la basura a la calle. ¿Cómo es que allá no se echa la basura en la calle? Ah, pues es un neto social ya del americano, que pues por lo general la gente no ensucia el espacio público. En cambio nosotros sí. Y se hace un neto social porque es muy clarísimo. De este lado está sucio la calle, de aquel lado está limpia. Pero no es que de aquel lado se la pasen barriendo todo el día, es que la gente no echa la basura. ¿Ok? Entonces, los valores compartidos se van formando una ética social más o menos compartida por todos. Y eso es parte del bien común. Otro elemento del bien común son las leyes. Es parte de esas condiciones. Las leyes son necesarias, siempre. Las leyes son normas, son reglas para que la convivencia sea pacífica, sea armónica, para que se pongan límites a los abusos, para que se pongan castigo al que abusa, para que se diga que no está permitido y todo lo demás sí está permitido. Entonces, las leyes, por ejemplo, dicen, bueno, pues en México la ley dice, entre otras cosas, que un empleador tiene que pagarle a sus trabajadores un salario justo y ta, 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 ta. Bueno, eso le está permitido y no le está permitido lo contrario. Y son necesarias las leyes. Todas las leyes son perfectibles. No hay leyes perfectas, ¿eh? No hay leyes perfectas. Todas se van perfeccionando poco a poco. Por eso vamos eligiendo diputados, senadores y legisladores locales que modifican el marco jurídico que norma a esa sociedad, a ese grupo. Y necesitamos colocar, fíjense lo que voy a decir, necesitamos poner legisladores que tengan valores y buenas costumbres. Y si esos hombres y mujeres están dentro de los católicos, necesitamos que católicos se animen a ser legisladores. Y desde esa tribuna contribuyan a construir el bien común. Y si no, bueno, pues al menos exigirle a los que queden que hagan leyes justas, buenas, positivas, que realmente construyan el bien común. Esas leyes tienen que garantizar libertades, libertad económica, libertad política, libertad social, libertad cultural, etcétera. Garantizar libertades y posibilidades. Ese es el sentido. Ya no vivimos en tiranías, ya no vivimos en dictaduras, ya no vivimos en monarquías, en aristocracias, no vivimos en sistema democrático. Y en un sistema democrático la libertad
en todas sus expresiones es muy importante. Entonces, se necesita libertad para que cada quien se case con quien quiera, libertad para que cada quien tenga los hijos que desee, libertad para que cada quien eduque a los hijos según sus valores, según sus costumbres, libertad religiosa para que cada quien se relacione con Dios y se exprese de manera libre, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de asociación, libertades. Les voy a decir una cosa dramática. En México estamos yendo para atrás, ¿eh? Estamos yendo para atrás. Necesitamos, el bien común también necesita unas condiciones que se llaman instituciones. Los gobiernos van y vienen, de un color y de otro. Las instituciones permanecen y eso hace que no se desestructure la vida social. Instituciones educativas, instituciones de salud, instituciones electorales, instituciones para hacer justicia, instituciones para promover la asociación, las asociaciones civiles. Necesitamos instituciones para todo. Es más, la propia iglesia es una institución. De manera que venga un obispo, venga otro, venga un párroco, venga otro, la vida de la iglesia no se va con el párroco, no se va con el obispo, permanece. La vida institucional hace que las cosas buenas permanezcan para bien de las siguientes generaciones. Y siempre se pueden perfeccionar, obviamente, ¿no? Entonces, hoy en México le estamos dando, el gobierno en particular, le está dando al traste a muchas instituciones. Estamos yendo para atrás, estamos yendo contra el bien común. También necesitamos gestionar la inconformidad social. Ahorita, ¿no? Pero podemos poner otros ejemplos. Ahorita en los noticieros está muy, muy fresco todo esto, ¿no? De la chiquilla que asesinaron brutalmente en Cancún y luego de la manifestación y de esa manifestación de inconformidad de un grupo de mujeres se salió de control. No hubo forma de gestión pacífica y hubo balazos y heridos. Y hubo represión a la manifestación, no hay libertad de expresión. Y ahorita en la Ciudad de México y en otras partes está habiendo otros grupos que se asocian con un fin, manifestar la inconformidad en la impartición de justicia ante el tema de los feminicidios. Bueno, traigo a colación esto porque lo que vemos es que no sabemos gestionar y los gobiernos no saben gestionar esa inconformidad. Se destruyen casas, se destruyen monumentos, se destruyen comercios, se destruyen bienes de la vía pública, se afecta a la vialidad, se afectan a terceras personas, se pintarrajean cosas. Esas no son formas, eso no construye el bien común. Pero hay que gestionar de forma positiva la inconformidad social. No está mal estar inconformes, tampoco está mal expresarse. Está mal rebasar ciertos límites que incluso contradicen la ley. También el bien común requiere partidos políticos, sobre todo en un sistema democrático como el nuestro. Y les digo aquí, hermanos, hermanas de Chiapas, Tuxtla, la doctrina social de la Iglesia valora la democracia, el sistema democrático. Y lo valora porque dice, es un sistema que no es perfecto, pero es el menos peor. ¿Por qué es el menos peor? Porque es un sistema que al menos le permite a los ciudadanos consultarlos, les permite participar, les abre cauces de participación en las decisiones que los van a afectar. Una tiranía, una monarquía, una aristocracia o otras formas de gobierno no consultan, imponen. Y toda la doctrina social dice eso lesiona la dignidad de las personas. No preguntarle a usted algo que le va a afectar en sentido negativo lesiona su dignidad, es no considerar su valor como persona. Los sistemas democráticos, por eso lo valora la doctrina social.
Pero en un sistema democrático se accede al poder vía los partidos políticos. No son un mal los partidos políticos. Muchos católicos piensan que son un mal. Es más, que ya no deberían de existir. Y otros políticos también venden esa idea. No, bueno, como toda realidad humana pueden ser positivas o negativas, estar bien armadas y ser buenas propuestas, o estar mal armadas y hacer malas propuestas. Pueden usarse para el bien o pueden usarse para el mal, pero los partidos políticos son un bien, son parte de esas condiciones que construyen el bien común, siempre y cuando sean partidos políticos, no grupos al ahí se va. Tienen que tener unos estatutos, cumplir la ley electoral, los requisitos de ley electoral y regirse por sus normas que también están dictadas por la ley. Necesitamos gobierno, necesitamos gobernabilidad, gobernanza, 3 palabras que poco a poco irán entendiendo de qué se trata ustedes. Y sobre todo necesitamos equilibrio de poderes en un Estado de Derecho. No se puede dejar el poder en una sola persona o en un solo grupo de personas. Tiene que haber equilibrios. Todo esto construye el bien común. Esto y más, ¿eh? Solamente que me detengo a explicarlo brevemente por lo que viene a continuación, para que cuando veamos bien común, entendamos a qué nos estamos refiriendo. Estamos muy lejos de considerar bien común a un gobierno que simplemente reparte dinero. No, hombre, esa es una caricatura comparado con esto. Y esto es parte de la doctrina social de la Iglesia. Un pasito más. Construir el bien común, pero en sociedades plurales. Y otra vez surge la palabra pluralidad. Sociedades plurales. México no es una sociedad de católicos. Hubo tiempos en los cuales el 99% eran católicos. Hoy ya no. Pero México es una pluralidad de realidades. Y acuérdense que los católicos estamos abiertos a todos. Entonces, en materia política se trata de construir bien común, abierto a todos. Y entonces hay que considerar que somos sociedades plurales, no monolíticas, no uniformes. Por ejemplo, hay una pluralidad generacional. En México, pues hay los millennials, la generación X, la generación Y, la generación no sé qué, todavía vemos los baby boomers. Son muchas generaciones que estamos conviviendo y cada generación tiene ideas, tiene intereses, tiene una manera de ver el mundo y tenemos que aprender a sumar, no a restar. ¿Okay? Una pluralidad generacional. Hay muchas generaciones que integran este México. El bien común considera todas las necesidades legítimas de todos los grupos. También hay una pluralidad ideológica. Hay muchas ideas y hay grupos que siguen ciertas ideas. Y ni modo, está bien, está bien. Si esas ideas van en contra del bien común, está mal. El narcotráfico, la industria del secuestro, de trata de personas, esas cosas, esas ideas de esa gente que hace eso van en contra del bien común. A esas no nos referimos. Pero las ideas de, por un lado o por otro, caminar la vida política o la vida económica o la educación, etcétera, están bien. ¿Qué necesitamos? Ponernos a dialogar para buscar soluciones comunes. Eso es la política. Hay una pluralidad étnica, y estoy hablando para Chiapas, muy rica en pluralidad étnica. Hay muchos grupos étnicos indígenas que conforman también el Estado mexicano. Hay más de 15 millones de indígenas, 56 grupos étnicos y también con su propia lengua, todavía en uso, afortunadamente muchos. Y si se acuerdan, cada lengua es una cosmovisión. Cada lengua es una manera de entender el mundo, la vida, el hombre, Dios, la naturaleza, la familia, la sexualidad, el tiempo, el trabajo. Cada lengua lo expresa a su manera. De forma que hay cosas que no se pueden traducir.
de un idioma a otro, de una lengua a otra, hay cosas que no se pueden traducir, porque porque, porque es una manera de entender el mundo. Pero compartimos el espacio, compartimos el tiempo y todos somos mexicanos hoy, aquí. Hay una pluralidad política manifestada a través de la vida de los partidos. Cada partido tiene su ideología, sus estatutos, sus reglamentos, su manera de entender el progreso de México. Bienvenida a la pluralidad. Ojalá que todas sean propuestas serias y no simplistas y simplonas. Ya quedamos esa tentación. Y también hay una pluralidad religiosa. En México hay católicos, pero también hay evangélicos, pero también hay testigos de Jehová, pero también hay mormones y también hay sufis y hay hindús y hay musulmanes también. En Chiapas hay ya muchos musulmanes. Y también está presente los que no tienen religión, que se dicen agnósticos o ateos. Todos son mexicanos. Pregunto, ¿por quién trabaja el católico en política? Por el bien común, el bien de todos. El católico en política no trabaja por el bien de los católicos o de los que piensan como ellos. Y de esta forma estamos abiertos a todos en el cumplimiento de una misión de la Iglesia Católica Universal, abierta a todos. Dos requisitos: que sean bien, no mal. Hay que construir el bien, bien social, no el mal social. Y segundo requisito, que sean cosas de bien común, en donde la mayoría se beneficie, no unos pocos o unos cuantos o solo los de mi grupo. No, que se beneficien todas las generaciones, todos los grupos étnicos, todos los miembros de otras religiones, todos los mexicanos. Fíjense que el católico es el único que por su propia doctrina está más habilitado para el bien común. Y ahorita lo van a ver por qué. Pluralidad del compromiso, que significa construir bien común en sociedades plurales. Y voy a dar 3 fundamentos. Acuérdense que estamos en la segunda parte, que es la iluminación doctrinal. Entonces, los fundamentos son 3. Uno primero es un fundamento que le llamo antropológico, una visión del hombre. La doctrina cristiana incluye como un elemento fundamental una manera de entender al hombre, una visión del hombre. Esa visión nos la reveló Dios. Es una visión del hombre que no surge de una filosofía o de una ciencia positiva, cuanto más bien de un acto de revelación de Dios. En la palabra de Dios está una visión del hombre. Y Jesús mismo, nos dicen los documentos del concilio y la doctrina católica, Jesús mismo nos vino a revelar quién es Dios y quién es el hombre. En esa revelación de quién es el hombre, Jesús nos dice que el hombre es capaz de amar al prójimo. Punto. Amar al prójimo, incluso más todavía, de amar al enemigo, al contrario, al que me hace daño. Esa es la doctrina de Jesús. Y eso nos lo está diciendo como un dato antropológico. El hombre es capaz de amar, y de amar al enemigo, y de amar al que te hace daño. Ese es un dato antropológico. Bueno, ¿qué nos dice la antropología cristiana? No voy a extenderme, voy a ir a unos puntos esenciales para esto. Que cada uno de nosotros, cada persona es única e irrepetible. No existen dos Amanda. Nada más Amanda Pérez, o no sé su otro apellido de Amanda, que está ahorita viéndome con una blusa de color rojo, no sé cómo se apellide, es única e irrepetible. Pero lo mismo Sergio Rafael, y lo mismo Isabel Zabaleta, y lo mismo Diana Lorena, y lo mismo Katy Trejo. Cada uno es único e irrepetible
Pero además nos dice la revelación cristiana del hombre, somos libres y responsables. Libres y responsables. Sí, tenemos libertad. Dios nos dio libertad. Y hay que usarla. Hay que aprender a usarla. Pero en la visión cristiana van de la mano libertad y responsabilidad. Por eso el individualismo va en contra de la visión cristiana del hombre. El individualismo pone el acento en la libertad y cancela la responsabilidad. Yo no me siento responsable por mi prójimo. Yo no me siento responsable por el otro. Yo nomás me intereso de lo mío. Sí, usted al decir eso acentúa la libertad, pero cancela la responsabilidad. Y eso no corresponde a la visión cristiana del hombre. ¿Se acuerdan la historia de Caín y Abel? Es paradigmática. Es la manera en que Dios dice, sí eres responsable de tu hermano. No te lave las manos, eres responsable de tu hermano. Yo te hice responsable de tu hermano. ¿Por qué los laicos debemos participar en política? Porque tenemos una responsabilidad, no solamente por nosotros mismos, sino también por el hermano. Y en la acción política se puede hacer mucho bien, muchísimo bien. Cada uno de nosotros recibimos una dotación de un cuerpo, tenemos un cuerpo, y también es único e irrepetible, tenemos una corporalidad. Nadie de aquí es ángel, ¿eh? Aunque alguno se siente ya angelito y que Dios le habla y la Virgen también, no, hombre, les estoy viendo, todos tienen cuerpo, todos, hasta los que no nos dejan ver su cara tienen cuerpo, pero también tienen espíritu, tienen un alma, no solamente somos cuerpo, también somos alma, somos espíritu, pero también no somos, también somos inteligentes, tenemos inteligencia, Dios nos dio la inteligencia, y hay que usarla, ¿eh? No nada más hay que cargarla para todos lados, hay que usarla. Es impresionante los estudios que se hacen sobre el cerebro humano y la inteligencia, cuando nos dicen que la persona común y corriente como ustedes y yo, no usamos ni el 5% de la capacidad intelectual. Los genios, los grandes genios, ocupan entre el 12 y el 15% de su capacidad intelectual. Ahora imagínense los que no estudian, los que no leen. No, hombre, pues estamos fregados. Tenemos voluntad, también no somos máquinas, sentimos, tenemos emociones, sentimos cosas, sentimientos, no somos máquinas, somos libres, ya hablamos de esto, y lo más importante, tenemos una conciencia. Cada uno de estos elementos es personal, único e irrepetible. Todo esto forma en cada uno de nosotros una persona. Y a través de la conciencia y los actos libres, nos vamos construyendo a nosotros mismos. Cuando decimos los católicos, Dios nos llama a ser santos, le estamos dando un contenido a cómo construirnos a nosotros mismos. Dios quiere que me construya a partir de lo que recibí de mi dotación y que sea santo. El que no es católico y no ha entendido esto, pues no, le pondrá otro contenido a qué, cómo quiere construirse. Pero todo católico, todo cristiano, si ha entendido un poquito la doctrina del Señor Jesucristo, está llamado a ser santo. Estamos llamados a ser santos. Y esa es una manera de construirnos. Muy bien. Aquí me voy a detener un poquito en la palabra conciencia. Fíjense lo que dice la doctrina de la Iglesia sobre la conciencia. Dice, este es un documento del Concilio Vaticano, la Gaudium et Spes, que nos dice que la conciencia es, y lo pongo con negritas, es un núcleo secreto, es como un sagrario
en el que cada uno de nosotros nos sentimos a solas, nos sentimos y nos sentamos a solas con Dios. Dios habla, sí, Dios tiene muchas maneras de hablar. Habló a través de su Señor Jesucristo, su Hijo, habló a través de los profetas, habla a través del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En su conciencia. Ahí habla Dios. Pero habla de manera personal, particular, no en bola. No da mensajes así en bola. A cada uno, por eso la espiritualidad cristiana y en muchas maneras se dice, Dios, San Agustín lo decía, Dios es lo más íntimo, lo más, Dios está en lo más íntimo de ti. ¿Dónde? En tu conciencia. Ahí lo vas a escuchar. Dice este documento, la fidelidad a esta conciencia en un cristiano lo hace buscar la verdad. La fidelidad a la conciencia en un cristiano lo hace buscar la verdad junto con todos los demás hombres. Buscar junto con, eso es sumar. Buscar soluciones en el nivel político es sumar. Porque todos a través de un ejercicio en conciencia podemos buscar la verdad, podemos buscar soluciones. Dice abajo, cuanto mayor es el predominio de una recta conciencia, mayor seguridad tienen las sociedades y las personas de que se apartan de los caprichos. Yo creo que muchas veces en política estamos asistiendo a que los políticos son caprichudos, caprichosos. Hacen su capricho, no hacen lo que en conciencia saben que tienen que hacer. Y nosotros también como ciudadanos no podemos repetir ese pecado. Entonces, esto que dice la Gaudium et Spes es precioso, después ustedes véanlo con mayor detenimiento. La Gaudium et Spes en el número 16, que se llama Dignidad de la Conciencia Humana. Y antes de cambiar la lámina, nada más les digo, en ese espacio secreto, uno realiza lo que se llama juicio práctico. Y los juicios prácticos los realizamos todo el tiempo para ir adelante a nuestra vida. Por ejemplo, ¿por qué están ustedes hoy, ahorita, aquí conectados en esta aula virtual, en este curso? ¿Por qué? Porque hicieron un juicio práctico y dijeron, esto me gusta, esto me conviene, esto es bueno, me inscribo y aparto el espacio y aquí estamos. ¿Por qué Isabel Zabaleta se casó con Nepomuceno Sánchez y no con Ariel González? Hizo un juicio práctico y eligió. ¿Por qué tenemos 1, 2, 3 hijos? Hacemos juicios prácticos y elegimos. Entonces, la conciencia es ese espacio donde elegimos. Si la conciencia es personal, las elecciones son personales. Por eso no se puede uniformar el compromiso del católico en política. Cada uno tiene que descubrir a qué lo llama Dios. ¿A qué compromiso Dios te quiere, Sergio? ¿A qué compromiso te quiere Isabel? Y pueden ser dos compromisos distintos y hasta contrapuestos, pero muy personales. La conciencia se forma, porque hay tipos de conciencia, ustedes habrán escuchado, ¿no? Hay tipos de conciencia. Hay la conciencia viciosa, laxa, errónea, rígida, escrupulosa, verdadera. Voy a poner ejemplos rápidos. Una conciencia viciosa es aquel del político, no digo nombres, pero que dijo, ay, sí robé. Chin, me cacharon. Sí, ni modo, sí robé. Pero nada más fue tantito. Y se intentó justificar diciendo, nada más fue tantito. No fue mucho como otros. Ese juicio práctico de esa persona político, presidente municipal, ¿qué nos está diciendo? Que tiene una conciencia viciosa, porque está acostumbrado a hacerlo y lo justifica. Otro ejemplo, un católico X que dice, yo voy a votar, bueno, está bien, voy a votar.
Soy católico, voy a misa todos los domingos, soy amigo del párroco, estoy en el movimiento de cursillos y estoy en el Consejo Diocesano de Laicos. Soy católico de hueso colorado, pero voy a votar por el color verde o por el color morado o el azul, el que quieran. Oye, pero ese color propone el aborto. Ah, no importa. No, bueno, es que ahí hay cuates míos o me van a dar un huesito. O bueno, no importa. Yo me comprometí a votar por ellos porque me dieron un marranito. Ese católico que piensa así tiene una conciencia laxa, porque no puede ser católico y apoyar opciones que van en contra de la vida. Y si lo hace, pues es que tiene una conciencia laxa. Laxa es mangancha, ¿no? Entra todo. Otro ejemplo. Ah, yo no voy a votar. El tercero. Yo no voy a votar porque todos son iguales. Esa es una conciencia errónea. No es cierto que todos son iguales. Hay comportamientos comunes, conductas comunes, pero no todos son iguales. Eso es faltar a la verdad. ¿Para qué voy a votar si siempre es lo mismo? No es cierto. Eso es faltar a la verdad. Entonces, quien piensa así tiene una conciencia errónea, fundada en el error, no en la verdad de las cosas. Otro ejemplo, otro católico fervoroso, pero de hueso colorado, que dice, ninguna opción me convence. Todas son corruptos. Todos nada más buscan su interés y incluso lo justifican, ¿no? Bueno, esa persona quisiera hombres santos gobernando y hombres santos no existen o no se dan muchos para gobernar. Entonces, es una persona que tiene una conciencia escrupulosa, o sea, tiene sus 18 requisitos para poder dar el voto a una persona. Y como ninguno cumple los 18, es demasiado escrupulosa, yo no voy a votar porque ninguno me convence. También el escrúpulo es un vicio de la conciencia, ¿eh? ¿Qué necesitamos, hermanos y hermanas de Chiapas? Ir poco a poco formando nuestra conciencia para que sea verdadera, esté apegada a nuestro juicio práctico para decidir y optar, que esté apegada a la verdad de las cosas, que sea verdadera. Y entonces por eso hay que formar la conciencia. ¿Cómo se forma la conciencia? Primero, ¿dónde nacimos? La familia en donde nacimos, los valores que mamamos de chiquitos, que nos enseñaron. Pues eso determina mucho. También la formación que tengamos. Este curso entra aquí. Este curso quiere ser formación intelectual para que ustedes formen su conciencia. Fuerza de voluntad también se requiere. Desarrollo de hábitos, de virtudes. Por lo pronto tenemos un hábito, todos los días puntuales a las 7 para terminar el curso. Nada de que se rajan. Nada de que me faltó fuerza de voluntad y ya no acabé. Nada más hice los 3 primeros temas y ya no acabé. ¿No? Fuerza de voluntad para desarrollar hábitos. Y esos hábitos nos van a hacer que seamos prudentes. Y gracias a la prudencia podemos evitar la conciencia escrupulosa o la conciencia rígida o la errónea o la laxa. La prudencia es una virtud maravillosa. Es una virtud de la voluntad, pero también del intelecto. Y gracias a la prudencia podemos elegir las mejores opciones dentro de lo posible. Pero eso es personal. Y si somos prudentes y tenemos hábitos y todo lo demás, incluso estamos habilitados para recibir la gracia. La gracia, que es sobrenatural, necesita que la parte de la naturaleza funcione, pero funcione bien. Entonces, fíjese qué chistoso, ¿no? No nos formamos, no tenemos fuerza de voluntad, tenemos conciencia viciosa, laxa. Ah, pero el día de la votación, antes de ir a votar, le vamos a preguntar al padrecito, padrecito, ¿por quién voto? Usted que sí sabe, dígame. Y si el padrecito sonso accede a decirle,
pues ya hay dos onzos ahí, el padrecito por andar diciendo lo que no y usted por hacerle caso. Porque usted tiene que hacer su propio juicio de conciencia. O a la mera hora dice, bueno, pues yo voy y ya antes de entrar a las urnas se persine, dice, Espíritu Santo, ilumíname. No, esto está pidiendo usted la gracia de Dios, pero si la parte humana no está, no hizo lo suyo, pues Dios no le va a suplir, ¿eh? Ni modo que sea el Espíritu Santo el que tenga que hacer la chamba. No, uno tiene que hacer su propio trabajo, que es un juicio de conciencia. Son individuales porque cada quien tiene su propia conciencia y cada quien tiene sus elementos para hacer juicios y por eso no podemos uniformar el compromiso. Si alguien intenta uniformar el compromiso con voto católico, partido católico, o todos van a votar así, porque soy el párroco y lo mando, está yendo en contra de la dignidad de la conciencia. Los está tratando como niños menores de edad. Cuando somos niños, se vale. A ver, cuando yo tenía mis hijos, tengo 4 hijas, y tenían 4, 5, 6, 7 años, yo les decía, vamos, les invito un helado, todos de limón, pero ya crecieron y tengo que respetar sus decisiones, ¿no? Papá, yo no quiero helado, ya a sus 25 años me dicen, yo no quiero helado y menos de limón. No puedo imponerles nada. Si trato de imponerles, les estoy tratando como niñas chiquitas cuando ya tienen 25 años. Pues lo mismo pasa a los católicos que no forman su conciencia, al no formarla no saben cómo ser responsables en política y terminan yendo a preguntarle al señor obispo por quién votar o al Espíritu Santo, ilumíname para votar. La gracia actúa cuando la naturaleza está preparada a recibirla. Bueno, hasta aquí el primero de los fundamentos que le llamé un fundamento antropológico. Cada uno tiene su conciencia y cada uno tiene que decidir en conciencia qué opciones de compromiso asume. Segundo fundamento eclesiológico de iglesia. La iglesia también es una realidad plural. Es una sola iglesia. ¿Qué hace que sea una sola iglesia? Pues que es un solo el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu que se nos da a todos los bautizados en el bautismo, precisamente. No son 2 o 3 o muchos espíritus, es el mismo Espíritu de Dios que se nos da en el bautismo. Y cuando recibimos ese Espíritu, pasamos a ser parte de este pueblo de Dios, de esta iglesia una. Pero luego, dentro de la propia iglesia, hay varias formas de expresar el compromiso y varias formas de realizarse como cristiano, no una sola. A partir de esto hay muchas formas. Algunos cumplen esas dimensiones del bautismo como diáconos, otros como sacerdotes, algunos de ellos como obispos, otros como religiosos, religiosas y otros como laicos. Y cada uno tiene sus tareas, sus funciones y sus responsabilidades, ¿eh? Entonces, fíjense, una sola iglesia, sí, porque es uno solo el Espíritu, pero muchas formas de compromiso dentro de la iglesia y como iglesia. Y cada uno tiene su propia responsabilidad. Ayer les decía a los amigos de Campeche, que me tocó dar este tema en Campeche, que el obispo, sí fue ayer, creo que sí, ya ni sé ni qué día vivo. El obispo, al iniciar este curso, dio un mensaje y la bendición. Hizo sus tareas de obispo. Yo no les voy a dar la bendición porque eso no es mi tarea. La religiosa, el laico o el sacerdote, cada uno tiene su tarea, su función, su ministerio. El único común denominador que tenemos, hermanos, es el servicio. Todos estamos llamados a servir. Y el Espíritu Santo nos ayuda a servir al prójimo. El laico sirve al prójimo construyendo el bien común.
La iglesia no es una secta, no es un grupo cerrado, ¿no? Las sectas también además hacen sus cosas en lo oscurito. En la iglesia todo es público, todo es abierto. La liturgia, la ceremonia, la catequesis, todo es abierto. No se hacen cosas en lo oscurito. Tampoco la iglesia es como un partido político que quiere el poder, ¿no? No es cierto. Los laicos que participan en política buscan construir el bien común. No es un club selecto. Aquí nada más todos los güeritos, o todos los morenitos, o todos los chaparritos, o solo los buenitos. No se cobra por ser miembro. Alguno me puede decir, ¿cómo no? Cuando yo llevo a bautizar a mis hijos me cobran. No le están cobrando por ser miembro de la iglesia, le están pidiendo una aportación porque todo cuesta. La luz, el agua, las flores, todo cuesta, tiene un costo. Y usted aporta algo a ese costo, pero no significa que paga para ser miembro. Se es miembro por un don recibido gratis. No está formada por ángeles la iglesia, sino por hombres de carne y hueso, igual que los que no son católicos. Y entonces tenemos las mismas necesidades. Tampoco la iglesia está formada por solamente los puros, los santos, los buenitos, los que no pecan. Yo aquí le estoy dando vueltas a la pantalla para ver sus caritas y la verdad es que todos tienen cara de pecadores, ¿eh? Todos. Hasta los que no quieren poner su rostro en la pantalla tienen cara de pecadores. Porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Chesterton es un autor que era un anglicano que se convirtió al catolicismo, pero era un literato, un escritor, que escribió muchas cosas y las escribió como católico. Decía, la iglesia es el hospital de los pecadores. Y qué bueno porque cabemos usted y yo. Todos somos pecadores. Qué bueno que estamos en la iglesia. Es nuestro hospital que nos purifica, que nos santifica. Y la iglesia no tiene un solo compromiso en materia política, en materia social. Tiene tantos compromisos como cristianos en conciencia disciernen su propio compromiso. Aquí hay 31 personas, pues hay 31 discernimientos y cada uno va a decir hasta dónde y de qué manera se compromete a construir el bien común. En este esquema, los tres bolitas de arriba, o diácono, sacerdote y obispo, ellos tres forman la jerarquía de la iglesia, porque es una sociedad jerárquica la iglesia. Y los que no son jerarquía son laicado en general, como dos tipos. Entonces, fíjense que cada uno tiene su manera de participar en la política. Y este esquemita que les pongo a continuación lo ejemplifica. Vamos a ver cómo participan los católicos en política. Bueno, vamos a distinguir primero jerarquía. Diáconos, sacerdotes, obispos, son jerarquía. Y del otro lado, los que no somos diáconos, no somos sacerdotes, no somos obispos, ahí estamos todos los demás laicos, pueblo. Y vamos a hacer otra distinción, también muy importante. Hay una política como búsqueda del bien común, y aquí traigan a memoria todo lo que ya expliqué del bien común, costumbres, valores, instituciones, todo eso. Y hay otra política en sentido más estricto, más reducido, y esta es una distinción que hace la doctrina social de la Iglesia, que es la política partidista, la política de partido, es la otra. Bueno, haciendo estas dos distinciones, jerarquía, laicado, política de bien común, política partidista, la jerarquía está llamada a construir el bien común, sí. La jerarquía está llamada a construir esta parte de valores, esta parte de participación, de buenas costumbres, de fortalecer la vida institucional, etcétera, etcétera. Todo eso que dijimos del bien común, la jerarquía puede participar. El laico también, obviamente. Obviamente.
que participamos también ayudando a todos esos elementos que se vayan creando, que se vayan consolidando como condiciones que permiten y favorecen el pleno desarrollo de cada uno. Pero la parte de abajo es muy importante esta distinción. Política partidista. ¿Qué busca la política partidista? Ahí lo pongo. Llegar a gobernar, a ejercer el poder. Para eso se forman los partidos políticos. Para competir con otros partidos políticos y a través de los candidatos que van poniendo, llegar al poder. Ahorita tenemos fresquita la elección del presidente de Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. ¿Qué busca cada partido? Llegar al poder, llegar a gobernar. Ese es el fin de la política partidista. Y ejerciendo el poder, desde ahí construir el bien común. Pero con el poder, porque el que gobierna tiene poder. Poder que le confirió el pueblo. Recursos, prerrogativas, capacidad de mando para que las cosas se hagan. Bueno, la pregunta siguiente sería, ¿la jerarquía puede hacer política partidista? No. No. No, porque contradice su naturaleza y su función de construir comunidad. Si usted en la comunidad, siendo jerarquía, toma partido por una parte, ya lesiona a la comunidad. Usted tiene que estar a favor de todos, no de una parte. Por eso la jerarquía, por derecho canónico, y también por derecho civil, no debe de meterse en los partidos políticos. No puede ser miembro de un partido, y mucho menos pueden ser candidatos de un partido a puestos de elección popular. No, no, no. Los laicos pueden hacer política partidista, doble sí. Doble sí. Ahí está nuestro espacio propio para hacer mucho bien. Y aquí quiero recordarles algo que decía el Papa Pío, no recuerdo si era Pío XI o Pío XII, ya por los años 20, que decía el Papa, la política es una forma excelsa de hacer la caridad. Fíjense, forma excelsa de hacer la caridad. Porque a través de decisiones políticas, teniendo el poder, se puede hacer mucho bien a las personas, a las familias, a los grupos humanos, al progreso de la humanidad, a través de acciones políticas. En México estamos como estamos, en parte porque los católicos laicos nos hemos alejado de los partidos políticos. Hemos comprado esa visión simplona de que todos son corruptos, todos son malos, todos son porquería. Y como queremos comprometernos con causas buenas, pues nos comprometemos en la iglesia con muchas cachuchas. Y nos hemos alejado de los partidos políticos. Yo creo que la mayoría de los que están aquí conectados no son miembros de partidos políticos, no participan en la política partidista. Los vacíos se llenan. Los vacíos que hemos dejado los están llenando otros que no necesariamente saben siquiera qué es el bien común y no quieren construirlo. Quieren construir bienes particulares o muy particular su propio bien. Este curso es un llamado, entre otras cosas, hermanos, hermanas, a que ustedes hagan política partidista, con valores del Evangelio, con valores cristianos, con doctrina social de la Iglesia, para construir no solamente la política del bien común, sino también con decisiones de gobierno, hacer el bien común, hacerlo desde el ejercicio del poder. Y haciéndolo, hacer la caridad al prójimo, forma excelsa de hacer la caridad.
Bueno, vean cómo aquí en este cuadrito también hay pluralidad de compromisos. En una parte la jerarquía no debe participar y en otra parte los laicos es nuestro espacio privilegiado de participación. Hay pluralidad de compromisos. Y vamos a la última parte y ya vamos terminando. Ya los veo cansaditos, pero han aguantado bien, ¿eh? Les agradezco mucho su paciencia. Lo que voy a presentarles son elementos que vienen aquí en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Si ustedes quieren un libro, una referencia bibliográfica, pues les podemos dar muchas, pero miren, vamos a dar una sola. El compendio de la doctrina social de la Iglesia. Lo que viene a continuación está aquí. Y vamos terminando con eso. El tema de hoy. ¿Qué dice el compendio? Bueno, primero, me encanta el título que le pusieron a esta parte del libro. Los laicos y el servicio a la política. En otra parte dice los laicos y el servicio a la economía. En otra parte dice los laicos y el servicio a la cultura. Y así sucesivamente. Y me gusta mucho porque, fíjense, se trata de servir. Y el cristiano es un servidor. Esa es la doctrina de Cristo. Si yo, que soy el maestro, me pongo a servirles, si yo, que soy el maestro, les estoy lavando los pies, es para decirles que ustedes, mis discípulos, mis seguidores, son servidores. Si no sirven al prójimo, si no se ponen en esa disposición de servicio, no son mis seguidores. Y como laico, servimos o damos un servicio en el ámbito de lo político. Así como el obispo da un servicio en el ámbito eclesial y el párroco lo mismo, y la religiosa en su comunidad. Entonces, no les estoy hablando, hermanos, de ideología política, sino de ideología, no, de evangelio llevado a la vida social, porque estamos llamados a servir. Y quien se desgasta en ese servicio, se santifica. El compendio en el número 566. Voy a irme rápido porque ustedes después pueden verlo con mayor detenimiento. Esto también está por internet. Ustedes lo ponen compendio de la doctrina social de la Iglesia y les aparece en una versión digital. Ahí también lo pueden leer. Y si no, pues compren el libro también para que tengan ahí todo el compendio. Si este curso les da el ánimo de comprar un libro, que sea este libro, para que tengan ahí precisamente compendiado toda la doctrina social. Aquí voy a rescatar algunas ideas rápidas. Vivir y actuar políticamente conforme a la propia conciencia, no a la conciencia del párroco o del obispo, ni de un católico iluminado que les diga, los católicos vamos a comprometernos así. No, la propia conciencia. Pero que esa propia conciencia no sea un acomodarse a posiciones políticas de bien particular. No, tiene que ser para el bien común. Y esa conformidad con la propia conciencia es una expresión de la aportación de los cristianos para un orden social justo, coherente, conforme a la dignidad de la persona humana. Entonces, vean cómo surge el tema de la conciencia. Conformidad con la propia conciencia que es personal. Otro número, 568. Dice, de la profundidad de la escucha de la conciencia, aunque no dice ahí, pero a eso se refiere, y de la interpretación de la realidad, derivan opciones operativas concretas y eficaces. En política, aunque los políticos se la pasen hablando, lo que interesa son opciones operativas concretas y eficaces. De frente a las inundaciones de Tabasco o de Chiapas, ¿qué se requieren? Opciones operativas concretas y eficaces. De frente al problema de la violencia
de frente al problema de la falta de empleo, de frente al problema de la pobreza, de la educación de mala calidad, de frente al problema de servicios de salud que no tienen muchos. ¿Qué se necesita? No discursos, opciones operativas, concretas y eficaces. Nosotros como cristianos católicos laicos servimos a la política ofreciendo esas opciones operativas, concretas y eficaces, no echando rollos, discursos políticos. Cuando el político habla sin acciones concretas y eficaces, se vuelve un demagogo. Es un político que hace demagogia, no hace política. Y necesitamos interpretar, conocer la realidad y escuchar la conciencia para vislumbrar qué opciones hay. Ese mismo número abajito dice, la fe nunca ha pretendido encerrar los contenidos sociopolíticos en un esquema rígido. O sea, directrices de acción que dio, no sé, el Papa Pío XII en 1912 y que después de un siglo, 2012, siguen las mismas líneas de compromiso. Eso sería la fe, encerrarla en unos contenidos sociopolíticos rígidos. No, la fe es un dinamismo dinámico en el que el creyente se confronta con su propia realidad en su circunstancia específica para darle contenido a su compromiso. Entonces, no busquen en la doctrina social el remedio y el trapito, eso se lo va a dar su conciencia. En la doctrina social usted va a encontrar los valores, los principios, los elementos que no están a discusión, a negociación, para buscar soluciones a nivel político. El 570 dice el compendio, la conciencia cristiana bien formada. Bien formada. No la conciencia cristiana viciosa o errónea, mucho menos escrupulosa o rígida o laxa. No, hay que formar nuestra conciencia. Y acuérdense, este curso quiere ser eso, un instrumento de formación de la conciencia en materia política desde el Evangelio y la doctrina social. Para que en conciencia nadie tome opciones que favorezcan programas políticos, posiciones políticas que vayan en contra de la fe o de la moral, que vayan en contra del bien común. Fíjense que el contenido de la fe católica, por todo lo que ya les expliqué, abarca a todos los hombres en materia política. Bien común. No es el bien de los católicos o el bien de mi grupo o de mi secta, porque eso no es la iglesia. La iglesia católica, a través de sus laicos en política, construyen el bien común. Entonces, yo no puedo, si tengo mi conciencia bien formada, tomar opciones que contradigan el bien común, que no construyan el bien común, porque eso sería ir en contra de ciertos contenidos de fe y de moral misma. Vamos terminando. El 573 dice, la elección de los instrumentos políticos es un fruto de discernimiento para los fieles laicos. La elección de los instrumentos, o sea, de los candidatos, de los partidos, de los medios con los cuales yo voy a participar en la cosa pública. Es fruto de un discernimiento que hacemos los fieles laicos y es necesario efectuar esa opción en coherencia con los valores del Evangelio, teniendo en cuenta las circunstancias reales, hay que ser realistas, pero hay que considerar los valores que el Evangelio nos enseña, que la doctrina social nos enseña. Hoy les he hablado de 4 valores, sin decírselos ya se los sabré. La antropología cristiana defiende la libertad como valor, pero también la responsabilidad como valor, pero también la participación como valor. Y el bien común es un valor que surge precisamente de la enseñanza evangélica.
Pues hay que ser coherentes con esos valores. La propia dignidad de la conciencia es otro valor. Hay que ser coherente con esos valores en las circunstancias reales, con realismo. Me he encontrado muchos católicos que les digo, oiga, ¿usted cómo le hace para estar enterada de las cosas que pasan en México, en el país? ¿Qué noticieros ve? ¿Qué libros lee? ¿Qué revistas? Y algunos me dicen, no, yo no veo ningún noticiero. No, yo no leo nada de eso, joven. Porque cuando veo noticieros y leo cosas de esas me deprimo. Me viene una tristeza y una angustia porque todos son problemas, violencia, muertes, asesinatos, feminicidios, corrupción, mentiras. Me deprimo. Yo nunca veo noticieros. Pues esos católicos, al no conocer la realidad, no tienen ni idea de cómo construir el bien común. Entonces, muy católicos, pero bien desencarnados, alejados de la realidad. Un católico laico, laica, para cumplir su compromiso social y político, tiene que enterarse de las cosas. Tiene que estar enterado. Para discernirlas. ¿Qué va a discernir si no se ha enterado de las cosas que hay que solucionar? ¿Cómo va a discernir opción A, B o C si no sabe cómo está la problemática? En este curso, en parte, les vamos a dar elementos de análisis de la realidad para que todos entendamos la gravedad de lo que está pasando en el país actualmente. Estamos de verdad pasando por una situación grave. Por eso las elecciones del año próximo son muy importantes. Y por eso va a ser muy importante, hermanos, hermanas, que ustedes compartan esto que están aprendiendo con otros. Lo difundan, lo enseñen, tengan sus propios grupos para hablar de esto. Y la última, la adhesión a un partido político o formación política es una decisión personal, legítima, y bueno, pues ojalá que sean composiciones compatibles con la fe y no incompatibles con los valores cristianos. Aunque sea muy personal y al ser personal es legítima por discernimiento de conciencia, lo importante es que todas nuestras opciones de todos sean compatibles con los valores cristianos. Dignidad de la persona, libertad, responsabilidad, destino universal de los bienes, prioridad del trabajo sobre el capital, en fin, todos los contenidos que son propios de la doctrina social. En síntesis, y vamos terminando, ¿qué les he intentado compartir, hermanos, hermanas, esta noche? 8 enunciados que sintetizan todo. Los católicos ayudamos a construir el bien común en sociedades plurales. No queremos uniformar la sociedad. No queremos formar el Estado católico mexicano. Eso sería un uniformar y eso sería una tentación que va en contra de la doctrina social. Pero construir el bien común. El bien común es una realidad dinámica. No estática, no es un fósil. Y entonces, por ejemplo, el 2021, con las elecciones que tenemos, el resultado de esas elecciones de alguna manera van a definir el contenido del bien común por los siguientes 3 años o 6 años. Hay que participar con conocimiento de causa. No hay que dejar perder esa oportunidad y que otros decidan por nosotros. El bien común incluye legítimas aspiraciones de los que piensan distintos a nosotros, por aquello de la pluralidad generacional, pluralidad étnica, etcétera, etcétera, religiosa. Pero el católico está dispuesto a construir bien común, no privilegios para unos cuantos. Y el contenido de ese bien común, pues son la garantía de los derechos y libertades de las personas y de los pueblos. Es como el contenido del bien común. Respetar y garantizar los derechos, todos los derechos de todas las personas, de todos los pueblos. Hoy en México
hay muchas personas que no se les garantiza el derecho a la salud y hay niños que están muriendo por falta de medicamentos, que en otros tiempos los teníamos. Hoy en México se están cancelando derechos a formar un partido político. No hay garantías. Significa que no estamos construyendo bien común. Los laicos participamos en política porque es un derecho como ciudadanos, pero es una obligación desde la fe hacerlo, participar en política. Y para ello formamos nuestra conciencia, para que formada nuestra conciencia busquemos discernir las mejores opciones. Acuérdense, este curso es un instrumento de formación de la conciencia, pero al final el discernimiento lo van a tener que hacer ustedes, cada uno, para decidir en concreto cómo me comprometo. Eso ya ustedes lo deciden. Todos participamos en la construcción del bien común, jerarquía, laicado, todos. Pero los laicos estamos llamados a participar en la vida partidista, para hacer mucho bien desde el gobierno, desde el poder, para servir desde ahí. Y no puedo pretender que el párroco se meta al partido o que sea electo candidato. No, no, no. Eso es espacio de los laicos. Los católicos no podemos uniformar el compromiso, y por todo lo que hemos dicho, ni tampoco existe la opción católica en materia política. Existe un compromiso de todos en materia política. Y entonces, ojalá que este curso que ustedes están teniendo dé por resultado que algunos de ustedes se meten al PRI, otros al PAN, otros al PRD, otros al Morena, otros forman otro partido nuevo. O algunos de ustedes digan, oye, yo voy a ser candidato, porque yo estoy preparado, yo tengo conocimiento de causa, estoy preparado. Y además, ahora tengo esta preparación en valores, ¿por qué no soy candidato? Porque puedo hacer mucho bien como legislador, como diputado, como congresista. O sea, este curso los tiene que animar a dar el brinco al compromiso real, con opciones reales concretas, para hacer el bien. Lo que no vamos a hacer, lo que no podemos hacer, porque eso hace mucho daño y es parte de la descomposición social acelerada que vivimos en la actualidad, es descalificar. El que descalifica le resta valor a otras opciones. Y cuando tú restas valor a otras opciones, pues te estás erigiendo en la regla, estás mostrando una soberbia y un orgullo sin precedentes. No eres Dios. Nadie es Dios. Fíjense, cuando Jesús dijo dar a César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios, quiso decirnos eso. Ningún gobierno, ningún político, ningún César es Dios. Nadie es Dios. Por eso nadie puede desvalorizar la opción de otros. Es diabólico eso, ¿eh? El que descalifica sobrevalora su propia postura, su propia opción. Cree que es la mejor, que es la única, que es la más fregona. Desconoce la pluralidad. El que descalifica quiere uniformar en su propuesta y desconoce la pluralidad social, religiosa, ideológica, política. Y entonces es una forma de negar la pluralidad, es una forma de trabajar por uniformar las cosas y por imponer una sola visión. El católico que participa en política no juega esto, porque esto no construye el bien común. El católico no es autoritario y no va a buscar el poder para ser autoritario. Toda forma de autoritarismo lesiona la dignidad de las personas y pone en jaque el bien común. Toda forma de autoritarismo. Y la realidad, el análisis de la realidad nos indica que en México esta es la gravedad de lo que estamos viviendo. Estamos regresando a formas autoritarias que creíamos haber superado. Fíjense que el que descalifica usa la calumnia para descalificar calumnias. Y la palabra diablo
viene de ahí, ¿eh? Diablo, del griego, significa el calumniador. El que descalifica y el que calumnia tiene una actitud diabólica, un comportamiento diabólico. El católico no puede jugar a esto. Es negar la política, negar el sentarnos a dialogar para buscar soluciones comunes a problemas comunes, las mejores posibles, no las perfectas, las mejores posibles. Y negar la política es como reducir el arco iris a un solo color. No, yo decreto que nada más el amarillo. No, el arco iris tiene muchos colores. O la música, toda la música se va a hacer en una sola nota. No, hay muchas notas para la música. La política no puede negar la realidad. Y hoy los políticos niegan la realidad, que es plural, pluriforme, que tiene muchos matices, muchos colores, muchas posibilidades. No, el católico que participa en política no divide, porque además este es un dicho muy aplicado en política, divide y vencerás. Y en eso estamos hoy en día en el país, nos están dividiendo. Y en esa división, ¿quién vence? Esos que están dividiendo. El católico que quiera participar en política no puede jugar a esto. Sería ir en contra y no ser congruente con los valores cristianos. Y siendo las 9 en punto, he terminado. Espero haber sido claro en esta exposición. Espero que haya sido útil y que les haya resultado interesante. Recuerden que todos estos materiales se lo hago llegar a Oscar y a Claudia para que ellos también se lo repartan a ustedes. Y si quieren, hacemos unos minutos con algunas preguntas, pero yo le dejo la palabra a los coordinadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante la conferencia, muy amplia y de mucho para reflexionar de ahora en adelante, ¿verdad? Creo que vamos a tener algunas preguntas. Tenemos ahí a Ovidio Aguilar. Adelante, Ovidio. Gracias. Gracias, licenciado. Sí. Verdaderamente nos ha hecho recordar el gran compromiso que tenemos en nuestras actitudes positivas y tratar de hacer lo mejor en nuestra sociedad. Y lo bien que usted dice que el descalificar negativa totalmente, pues que no hay posibilidades de hacer cosas mejores en una comunidad donde uno vive para empezar, ¿no? Y luego la ciudad, el estado, el país. Y de veras que a mí, en lo muy personal, me ha hecho, ahora sí que mi conciencia vuelva a retomar o haga todo lo necesario por retomar todo esto, lo que nos está comentando, porque lo que hemos vivido tanto tiempo en el trabajo, en la familia, en las calles, de estas tremendas cosas negativas que hay, pues es necesario que ya despertemos como laicos para que esto mejore cada vez más. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes y que Dios me los bendiga. Gracias a ti, Ovidio. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si me dan la oportunidad, Ubeimar Mucamendi de Renovación Carismática. Adelante, Ubey. Pues gracias, licenciado Víctor. La verdad, muy motivado. Yo, la verdad, cuando me invitaron a participar, en cuanto escuché política, la verdad, no me llamó mucho la atención. Sin embargo, el título de la doctrina social de la Iglesia ya lo había estudiado en un diplomado. Le entendí muy poco en mi primer acercamiento. Y la verdad, lo que usted dice acerca de una de las descomposiciones sociales es que no sabemos formar ni nos queremos formar.
ahorita daba un número muy raquítico de 11 personas recibiendo este curso, cuando en realidad es riquísimo, pues como para que lo hubiéramos llevado más hermanos. Hoy me encontré con algunos de la renovación y me dijeron, nunca me hicieron la invitación. Es lamentable, ¿verdad? Sin embargo, usted lo da de una manera magistral. Me gustó mucho cómo explica la política de lo que es el diálogo. Yo soy docente de profesión, siempre metido en lo que era el ámbito político sindical. Quedé muy fastidiado, quedé muy decepcionado en mis participaciones por todas esas cosas que se viven, todo lo que usted ha dicho, ¿verdad? Sin embargo, ahorita me llena nuevamente de ánimos, de hacer lo que podamos hacer en cada una de nuestras trincheras. Precisamente en la renovación tenemos programado, porque la renovación a nivel nacional también ha puesto su mirada en lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y nos está pidiendo que demos ese taller, y ando ahorita precisamente organizando las diapositivas, porque creo que en enero vamos a llevarlo a cabo, y la verdad me va a servir mucho todo este curso. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a los organizadores. Gracias, V. Gracias, V. Bueno, hermanos, si quieren vamos a pararle aquí porque también se cansan y no hay que agotarlos. Apenas es la tercera de 15. Y poquito a poquito los temas se van entrelazando unos a otros y se van profundizando cosas, ¿eh? Hay algunos expositores que hablamos mucho, otros hablan menos, pero cada quien tiene su estilo y bueno, tengan paciencia. Gracias por su asistencia, gracias Oscar, gracias Claudia, por todo su... Gracias a ti. Y todavía pueden invitar, todavía se puede invitar, aunque hayan pasado 3 temas, no importa, inviten, que les pasen la liga y que se conecten, porque tenemos que hacer mucho ruido y Chiapas es muy importante que se formen estos temas. Les mando un saludo a todos y esperamos vernos pronto. Un aviso nada más, hermanos, a todos. Por favor, mañana conectarse y poner su nombre y el movimiento que representan para tomar asistencia. Al final de las conferencias se tiene considerado otorgar una constancia. Quien guste, tiene un costo de 300 pesos, será otorgado por la Universidad Pontificia de México. ¿Ya? Entonces tenemos que tomar asistencia de todos los que lleguen, así que les pedimos que pongan su nombre y el movimiento que representan. Muchas gracias a todos y pasen muy buenas noches. Nos vemos mañana, ¿eh? Hasta luego, gracias. Hermanos, hasta mañana. Gracias. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Recuerden hacer la invitación extensiva a su movimiento para que todos puedan tener estas pláticas. Anita, buenas noches. Diana, Buenas noches. Sí. Mucho gusto. Buenas noches, adiós. Nos vemos mañana, primero Dios. Hasta mañana. Hasta mañana.